Bien, mis hermanos, tenemos algunos problemas con el internet, pero continuamos en el nombre del Señor. Estábamos hablando de que la prueba, mis hermanos, es por poco tiempo o es un periodo corto. Tiene un... La prueba, mis hermanos, la Biblia dice que es por poco tiempo. Y el primer punto, mis hermanos, es que en comparación con la eternidad, solo sufrimos por un poco de tiempo. Vamos a... Ya se está restituyendo la señal, pero como platicábamos, como hablábamos, la prueba, mis hermanos, en comparación de la eternidad, es por poco tiempo. Cuando yo me iba a casar, me recuerdo bien que estaba en una cafetería y la persona que me estaba elaborando el traje, la persona que me estaba midiendo y todo estaba ahí en la cafetería y algunos le preguntaron, ¿y usted por qué le está tomando medidas? Y él le dice es que se va a casar. Y entonces algunos le dijeron, mire, ¿sabe qué? En lugar de estarle confeccionando el traje, en lugar de a casarse, usted tendría que estar eh, tratando de disuadirlo para que se case, aconsejándolo de que no se case. Y entonces uno dijo, son mentiras, dijo, eh, el casamiento ha sido... El versículo 10 dice más, el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Así que aquí, mis hermanos, dice, después de que hayas padecido un poco de tiempo. La prueba, mis hermanos, es por un poco de tiempo. Esta situación del coronavirus, esta situación que se está dando en nuestra Guatemala, va a ser por un poco de tiempo. Lo único que durante ese tiempo nosotros pareciera ser que ya no vamos a salir y algunos pierden la esperanza, algunos pierden el control, algunos se desestabilizan y se apodera el temor de ellos y no debe ser así con nosotros. Apocalipsis capítulo 2 verso 10, el Señor en un mensaje a la iglesia de Esmirna les dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. La iglesia de Esmirna, mis hermanos, es una de las iglesias que a mí me encanta leer. La palabra Esmirna significa mirra y la iglesia de Esmirna se le anuncia sufrimiento. Pero la mirra, mis hermanos, que es cuando es machacada, es cuando da su mejor olor. Y la iglesia de Esmirna representa que cuando la iglesia es afligida, cuando la iglesia experimenta sufrimiento, en las épocas de la vida, cuando la iglesia ha sufrido, ha sido machacada, es cuando la iglesia ha dado su mejor olor. En medio de la tribulación, en medio de la aflicción, es cuando la iglesia saca su mejor aroma para el Señor. Porque en medio del sufrimiento, en medio de la prueba, cuando usted alaba, en medio de ese sufrimiento, en medio de la prueba, es cuando el Señor se goza porque su adoración es genuina. Y aquí se le anuncia a esta iglesia que van a tener tribulación por 10 días, un periodo corto de tiempo. Hoy estamos en esta situación, pero eso no va a ser eterno. La prueba va a pasar, mis hermanos. Y la prueba persiste hasta que Dios logre en nosotros su objetivo. Él no permite el sufrimiento en la vida del cristiano porque sí. Mire lo que dice el pasaje que es nuestro pasaje base. Dice
en lo cual os alegráis, vosotros estamos en primera de Pedro 1, 6 al 7, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, dice. La prueba no va a venir, mis hermanos, porque sí, algunos tienen la idea de que Dios se goza haciendo sufrir a su pueblo o que Él está allá arriba y riéndose porque nosotros estamos sufriendo. No, no es así. Él permite la prueba en la vida de un cristiano, en la vida de las personas, solo si es necesario. Habían dos monjes en un monasterio y uno le dice, fíjate que yo tuve el deseo de hacer de sembrar un arbolito y pues le dije al Señor voy a sembrar ese arbolito y ahora le pedí al Señor que le diera, que mandara agua y llovió, luego le pedí al Señor que le diera calor y le dio calor, luego le pedí al Señor que le diera un poco de viento, le dio viento y luego le pedí que le diera nieve y con todo lo que yo le pedí al Señor, ese arbolito no vivió, ese arbolito murió. Entonces el otro le dice, yo también sembré un arbolito, pero en lugar de decirle a Dios lo que yo quería que le diera, le dije, Dios, tú sabes lo que ese arbolito necesita para crecer. Y ahí está mi arbolito. Dios sabe lo que nosotros necesitamos en nuestra vida para desarrollar nuestro carácter. Sabe cuándo permite la prueba en nuestra vida, no porque Él quiere gozarse del sufrimiento, sino porque Él sabe que ese sufrimiento va a sacar lo mejor de nosotros, va a sacar la verdadera adoración de nosotros, vamos a dar el mejor olor en medio de la prueba. Así que en medio de esta situación, los verdaderos cristianos van a sacar a relucir su fe. Los verdaderos cristianos van a sacar a reducir su confianza en Dios, su amabilidad. Y mis hermanos, la prueba, el apóstol Santiago, que está también acá, unas hojas atrás de donde estuvimos leyendo, en el capítulo 1, el verso 3 y 4 dice, desde el 2 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Dios lo que quiere desarrollar en nosotros, permitiendo la prueba, es paciencia. Y esto se puede traducir de esta manera. Dios quiere producir paciencia y madurez espiritual. La paciencia o producir, mis hermanos, la palabra produzca o producir es obrar de acuerdo a una norma, a un estándar. Dios sabe que estamos en una posición y quiere llevarnos, permitiendo a veces la prueba, el sufrimiento en nuestra vida, a otro nivel mayor. Por eso es que nosotros, en medio de esta situación, nosotros tenemos que ser agradecidos con el Señor, manifestar esa paciencia. ¿Y qué significa paciencia? Paciencia significa soportar, perseverar. Paciencia significa negarse a huir o a retroceder. Significa soportar valientemente y calmadamente. Persistencia, tenacidad, la habilidad de aguantar, de subsistir. Mis hermanos, ¿cuántas de estas personas hoy, al nomás escuchar alguna situación que el presidente anunció, perdieron esa paciencia y se precipitaron y qué va a pasar y dieron el grito en el cielo? Pero nosotros, los cristianos, tenemos que manifestar esa paciencia. Dios quiere que en medio del sufrimiento nosotros confiemos pacientemente, confiadamente, perseveremos confiando en que Él tiene el cuidado de nosotros. Dios quiere llevarnos de un nivel a otro nivel. Y dice que produzca la paciencia su obra completa, es decir, una obra terminada con máxima madurez adulta. No es una perfección sin pecado, sino es una madurez espiritual. No podemos llegar a conocer la profundidad de nuestro carácter hasta ver cómo reaccionamos frente a las presiones. Y Dios
lo único que hace al permitir la prueba, al permitir el sufrimiento en la vida de un cristiano, es dar a conocer al mundo qué nivel tenemos, hasta qué nivel espiritual hemos alcanzado, qué medida en Cristo hemos alcanzado. Y Dios permite eso para manifestar al mundo, para que el mundo conozca hasta dónde hemos crecido espiritualmente. Así que la prueba no viene si no es necesaria. Y Él sabe qué es lo que necesita nuestra vida para crecer. Y muchas veces nuestra vida necesita sufrimiento. ¿Cuántos de nosotros ahora que estamos con esta situación del coronavirus y todo esto, no hemos orado más? ¿No le hemos buscado más? Y tal vez muchas veces antes nos alejamos, pero Dios quiere llevarnos a un nivel de confianza, a un nivel espiritual mayor. Nuestro texto, 1 de Pedro 1, 6 al 7, sigue diciendo, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Mis hermanos, una de las características de la prueba es que es de corto tiempo, que es necesaria, pero otra característica es que la prueba aflige, aflige. ¿Por qué sufrían los cristianos de aquí, a los que le escribe Pedro, los que estaban sufriendo? ¿Por qué? Ellos estaban sufriendo por su fe. No estaban sufriendo por un castigo, sino que estaban sufriendo a causa de su fe en Cristo. Miren lo que dice Primera de Pedro, capítulo 4, verso 15 y 16. Usted lo puede buscar ahí en su escritura. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 15 y 16. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino que glorifique a Dios por ello. Ahora, ellos no estaban sufriendo por entremeterse en lo ajeno, lo que no les importaba. Ellos estaban sufriendo por su fe en Cristo. Y lo que ellos estaban experimentando era la reacción de un mundo incrédulo a las personas de fe. Mis hermanos, ellos no estaban sufriendo por hacer algo indebido, sino que ellos estaban sufriendo porque no se adaptaron al sistema del mundo en ese momento, no se adaptaron al mal, sino que ellos dieron a conocer su fe en Jesucristo a través de su modo de vida. La aflicción era, mis hermanos, la reacción de un mundo incrédulo. Muchos de ellos perdieron su trabajo solamente por confesar su fe en Cristo. Muchos de ellos estaban experimentando persecución por eso, por su fe en Cristo Jesús. Ellos produjeron en los hombres incrédulos ardor. ¿Por qué? La Biblia dice que el hombre, mi hermano, mi amigo, que el hombre es una podrida llaga. Desde la coronilla de su cabeza hasta la planta de sus pies no hay nada bueno en él, es una podrida llaga. Pero de la iglesia, de los cristianos, dice que nosotros somos la sal de la tierra. Y cuando usted le aplica sal a una herida, esa herida arde. Cuando usted vive su cristianismo, cuando usted vive de acuerdo a lo que el Señor indica, va a producir en las personas incrédulas un rechazo, les va a producir ardor. Y es eso lo que pasó con estos cristianos. Ellos estaban viviendo su vida cristiana y ellos enfrentaron persecución por eso. ¿Por qué? Porque ellos se negaron a adorar al emperador romano como un dios, por lo que eran considerados como traidores al imperio. En ese momento, mis hermanos, llegaban a los pueblos y el emperador romano era considerado como un dios. Y llevaban a los cristianos y llevaban al pueblo y los formaban en una fila y con un busto de la imagen del emperador romano
le hacían la fila y todos tenían que pasar y decir, salve César o César es Señor. Pero para un cristiano, para un hijo de Dios, decir eso era decir que César era Dios. Y eso no lo podía hacer un cristiano. Pero sabía que las consecuencias de no decirlo era que automáticamente era tomado, llevado, aprisionado, empezaba a sufrir y muchas veces moría en el Coliseo romano de diferentes formas. Pero el verdadero cristiano, los cristianos que sufrieron persecución, que sufrieron muerte, que sufrieron por su fe, pasaban y enfrente de los soldados y enfrente del busto de la imagen del emperador, ellos decían, Jesús es Señor, Jesús es el único Dios. Y por eso muchos fueron muertos, muchos fueron despedazados por leones en los coliseos, muchos fueron muertos y puestos en palos o en cruces en los caminos y les prendían fuego para que alumbraran los caminos, los cadáveres. Algunos todavía que no les prendían fuego pasaban muriendo durante tiempo ahí y todavía vivos las aves de carroña se acercaban y les sacaban los ojos o les quitaban pedazos de su carne. Pero había algo que ellos tenían. En medio del sufrimiento, lo que no se explicaba a la demás gente es que ellos morían con una sonrisa en sus labios. Ellos morían cantando. En medio del sufrimiento, ellos realzaron su fe en Jesucristo. Nunca negaron al Señor en medio del sufrimiento. Y eso es lo que Dios quiere que cada cristiano haga o hagamos en medio del sufrimiento. Ellos, mis hermanos, sufrieron persecución porque se negaron a adorar en templos paganos, de modo que los negocios de los alrededores del templo tenían grandes pérdidas. Ellos se paraban enfrente de los templos y decían, estos no son dioses, solo hay un Dios verdadero. Y eso, al convertir a la gente, al abrirle los ojos a la gente ya no compraba las mercaderías de esos templos, las réplicas de esos templos, la idolatría de esos templos, y eso hacía que los cristianos enfrentaran persecución, que los golpearan, que los dejaran casi muertos en muchas ocasiones, y en muchas ocasiones morían. Ellos enfrentaron persecución porque no apoyaron el ideal de Roma, que era ego, poder, conquista. Los romanos rechazaban el ideal del cristiano, que era del servicio al prójimo, de amar al prójimo. Y ellos se negaron a ese sistema. Ellos demostraron lo que Cristo les enseñó. Ellos, mis hermanos, pusieron al descubierto y rechazaron la terrible inmoralidad de la cultura pagana. Y esto les molestó. Ellos pusieron al descubierto toda esa inmoralidad que hubo en Roma, orgías, desviaciones sexuales de todo tipo, pero el cristiano, mediante su vida agradable al Señor, ponía al descubierto todo esto y eran rechazados y eran perseguidos. Por eso es que estos cristianos sufrían. Y el apóstol Pedro envía esta carta para alentarlos, que si sufren por la causa de Cristo, tienen un premio, que eso es natural en la vida de un cristiano. El sufrimiento, la prueba es natural en la vida de un cristiano, no es algo extraño en la vida de un cristiano. Quisiera que leyéramos ahí en 1 Corintios capítulo 10 y verso 13. 1 Corintios capítulo 10 y verso 13. Otra de las características que la prueba tiene, pero 1 Corintios 10 verso 13 dice, oiga, no os ha sobrevenido ninguna prueba, puede decir tentación porque es del mismo, la misma palabra, penasmos,
que se puede traducir prueba o tentación de acuerdo al contexto. Cuando viene de Dios es prueba, cuando viene del diablo es tentación. Pero dice, no os ha venido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios. Oiga, la tentación, la prueba no es algo que no sea, que sea del género humano, que sea sobrehumano, sino que es algo que está en todos los humanos. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados o ser probados más de lo que podéis resistir, sino que también quedará también juntamente con la prueba la salida para que podáis soportar. La prueba, mis hermanos, aflige. La prueba trae sufrimiento, pero es del tipo humano. Nadie puede decir es que usted porque no sabe esa prueba que yo tuve. Esa nadie la ha tenido. La prueba es de acuerdo a la resistencia humana. Es de acuerdo a las fuerzas que nosotros tenemos. Y juntamente con la prueba, el Señor siempre promete dar la salida. Él no va a dar más allá de resistir, sino que juntamente con la prueba también da la salida. Así que en medio de esta situación, mi hermano, ¿será que yo voy a aguantar? ¿Será que vamos a salir adelante? ¿Será que... No. Si Dios permite la prueba, Él está al control. Él sabe que podemos resistirla. Él sabe que nosotros podemos vencer, salir victoriosos en medio de esta prueba. Vamos a salir de esto. El Señor está bajo control, o el Señor está al control, mejor dicho. Quiero recordar lo que decía Santiago, capítulo 1 y verso 2. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y fíjese, en nuestro texto base, que es 1 de Pedro 6 y 7, dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo. La prueba es por un poco de tiempo. Si es necesario, tengáis que ser afligidos. La prueba aflige en diversas pruebas. Las pruebas son diversas. La prueba es de diferentes formas. Son multicolores, si usted quiere verlo de esa manera. La prueba es hay de diferentes colores, de diferentes tamaños, diferentes formas para el cristiano. Son diversas. Tal vez para alguno está siendo probado en lo económico. No haya cómo salir de eso. Otro está siendo probado en lo en el cuerpo, es decir, a través de una enfermedad. Otro está siendo probado emocionalmente. Hay de diferentes formas, pero Dios tiene el control de la prueba. Dios tiene el control de cada una de las pruebas de sus hijos y sabe cuál es la prueba que nosotros necesitamos. Sabe qué es lo que nosotros necesitamos. ¿Para qué? ¿Verdad? Dice, Dios utiliza a su voluntad la prueba, tomando en cuenta nuestra capacidad de soportar. Y mencionaremos algunas de esas pruebas. Persecución, falta de popularidad. Cuando usted vive su cristianismo, tal vez no va a ser el más popular. Muchos lo van a odiar solo por ser cristiano. El desempleo, algunos los estaban perdiendo su trabajo. División familiar, algunos familiares que se van a enojar con usted por mantener sus convicciones cristianas. Discriminación en los estudios. Tal vez vas a recibir a veces notas bajas solo por que al maestro de filosofía usted lo enfrentó y le dijo, no, así no es, así dice la Biblia, y eso le trajo una mala nota. Muerte. Muchos estamos experimentando la prueba de diferente manera, pero si algo es seguro, es que la prueba está bajo el control de Dios y nos ayuda. Termino diciendo,
para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, la cual aunque el cual aunque perecedero se prueba con fuego, el oro, mis hermanos, cuando extraen el oro lo meten a presiones o a altas temperaturas, y todo material que no es oro, todo piedra, que lo que no sirve, metales que no sirven, se van despegando, se van eliminando y va quedando el oro puro. Y el que lo está trabajando ve cuando ya el oro está limpio, cuando ya es un oro que es bueno, es porque él puede ver su rostro reflejado en el oro. De la misma manera, Dios está trabajando en nuestra fe y permite sufrimiento porque nos está limpiando, nos está quitando muchas cosas. Sabe que somos oro, sabe que somos algo precioso. Y esa prueba pasa, ese sufrimiento pasa, esa situación se va cuando Él logra ver en nosotros reflejado su rostro, cuando nosotros reflejamos la imagen de Cristo en nuestra vida. Él sabe cuándo deja esa prueba porque ya alcanzó lo que él quería. Dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Así que mis hermanos, ¿cómo tiene que ser hallada nuestra fe? Tiene que ser hallada en alabanza, con gloria y honra. En medio de esta situación, usted no vaya a ser de los que se pone a decir, es que todo está negativo, esto va a acabar mal y saber. No, usted tiene que alabar al Señor. Usted tiene que darle gloria al Señor. Usted tiene que darle honra al Señor porque Él sabe lo que está haciendo. No sea de los que se desesperan, de los que pierden la fe. Usted sea de los que da testimonio de su fe en Cristo. La situación es grave, es grave. La situación es difícil. Pero Dios, el Todopoderoso, nuestro Padre, nuestro Papito, no va a permitir que pase más allá de lo que nosotros podamos resistir. Y juntamente con la prueba promete dar la salida. Así que usted puede confiar completamente en el Señor. Usted puede confiar completamente en el Señor, puede confiar en que sus planes son de bien y no de mal para nosotros. Así que le animo. Dios prueba nuestra fe. Hermanos de Iglesia Mispa, sigamos adorando al Señor. Sigamos alabando al Señor. Sigamos dando testimonio del Señor. Porque Él tiene cuidado de nosotros. Él está al control. No importa lo que estemos sufriendo. No importa lo que vayamos a padecer. En esos momentos es cuando la iglesia debe dar su mayor olor, su mejor olor de adoración, de alabanza. En lugar de quejarte, en lugar de hacer buchinche, en lugar de hacer cosas que no le agradan al Señor, eleva una oración, adora, canta, busca al Señor en todo momento. Bluetooth mode. Voy a terminar acá y vamos a hacer una oración, y quisiera que usted se una conmigo para que Dios nos ayude a entender que Él está al control, que Él nos ama y que esto que está permitiendo es porque quiere lograr algo en nuestra vida. Tal vez la iglesia de Guatemala está muy acomodada y es necesario que a través de esto despertemos. Teníamos el derecho de reunirnos. Ahorita no lo tenemos por obvias razones.
pero que podamos aprender a valorar lo que tenemos. Podemos hablar de Cristo sin restricciones. Y es tiempo que nos levantemos y aprovechemos todo lo que Dios nos ha dado. Así que Iglesia Mizpa, iglesia que me oye en todo lugar, aprendamos que estos tiempos Dios los ha permitido porque quiere lograr una obra completa, una obra de excelencia en nuestra vida. Señor, bendice a cada uno de mis hermanos que están conectados a través de este medio. Sé que ha habido oposición, sé que ha habido problema con el internet, pero se ha podido llevar el mensaje de tu palabra, Señor. Bendice, ayúdanos a tener fe que esta prueba va a pasar, este sufrimiento va a pasar y que tú estás al control. Que aunque sufriéramos siempre, la eternidad que tú nos ofreces en un lugar donde no hay llanto, no hay muerte, no hay dolor, es mucho mayor. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero dar la oportunidad por si alguien me ve y no es cristiano y sepa por qué nosotros hablamos de esa esperanza o por qué estamos confiados en el Señor. Y es por eso, porque Él nos ha salvado. Y tal vez tú no le has dejado entrar en tu corazón. Y este es el momento. Te hablo a ti que nunca le has recibido en tu corazón. El Señor dice que está a la puerta de tu corazón y llama. Si tú oyes y abres la puerta, Él va a entrar a ti y va a tener comunión contigo. Si tú quieres recibir al Señor, quisiera que repitieras conmigo esta oración. Señor Jesús, perdóname todos mis pecados. Límpiame de todas mis maldades. Te abro la puerta de mi corazón y pido que entres a mi vida, que cambies mi vida, que me tomes por tu hijo, por tu hija, que me des el regalo de la vida eterna y que envíes a tu Santo Espíritu a vivir en mi vida. En el nombre de Cristo Jesús, creo que tú has entrado, que has perdonado y que nunca más seré el mismo, seré la misma. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si alguien hizo esta oración, me gustaría saber de ti y me gustaría orar por ti. Lo puedes colocar en los comentarios o escribir por inbox o buscar a algún amigo o algún hermano cristiano que él te puede ayudar también. Vamos a ver si en